Hola a todos, muy buenos días a todos. Me presento para la que no me conocen, mi nombre es Denise Mundigo y trabajo en la Alemán Chile. Soy representante técnico comercial de la zona sur y hoy día los voy a acompañar y voy a estar como moderadora de este webinar. En nombre del Alemán Sudamérica, queremos darle la bienvenida a todos a este webinar de levaduras inactivas y quitosano, herramientas para una crianza exitosa. Nos volvemos a ver y a juntar después de un tiempo con los webinars. También nos va a acompañar hoy día y estará con nosotros Pilar del Campo, quien es la responsable del marketing en la Alemán España, que nos ha ayudado en todo y va a estar además atenta a todos los detalles o a cualquier, digamos, defecto que se pudiese presentar en la parte técnica, solucionándolo todo para que salga a la perfección. Junto a Pilar también se suma Jimena Arboit, que trabaja en la Alfem Argentina, la Alemana Argentina, con quien estaremos recibiendo todas las preguntas que ustedes irán haciendo durante el transcurso de la presentación, las cuales van a ser respondidas al final de este webinar. Me gustaría comentarles además que es primera vez que usamos esta nueva herramienta para juntarnos en un webinar, que es a través de una plataforma de Teams, porque anteriormente lo hacíamos a través de GoToWebinar, pero dimos un paso y estamos con esta nueva plataforma, por lo que les agradecemos también, como les comentaba anteriormente, cualquier detalle o tipo de conexión errónea o lo que se presente, que nos entiendan un poquitito y lo vamos a ir solucionando. A la vez nos gustaría agradecer a cada uno de ustedes por la inscripción, por la participación y acompañarnos hoy día, porque hemos tenido una muy buena aceptación y esperamos también cumplir con las expectativas y todo el interés que tienen en este seminario o webinar. Ahora entrando, bueno, ya a tierra derecha, me gustaría presentarle a dos compañeras que nos acompañan el día de hoy, que son del departamento de I+D del Alemán, Natalie Tchaikovsky y Marion Bastien. Ambas serán las expositoras de este webinar. Les cuento, Natalie es máster de Ciencia en Viticultura y Enología y enóloga con diploma nacional de enología por Superagro de Montpellier. En la actualidad se desempeña como R&D Manager en la Alemán en todo lo que tiene que ver o está relacionado con levaduras inactivas, autorizados, paredes de levaduras y quitosano. Por otro lado, Marion es máster de Ciencia en Viticultura y Enología. Perdón, me equivoqué. Marion es ingeniero agrónomo y enóloga graduada en Toulouse, Francia. En el año 2019 se unió a la unidad técnica encargada de coordinar todas las pruebas de aplicación en enología para todas las soluciones microbiológicas a nivel internacional. Y también nos apoya, por supuesto, en toda la parte técnica en los diferentes mercados que tenemos. Ambas con una gran trayectoria y experiencia, por lo que hoy día tenemos dos grandes expositoras que nos vamos a compartir. Finalmente, les comento que esta presentación tendrá una duración más o menos de 45 minutos, una hora aproximado. Al final de la presentación se responderán todas las preguntas que nos lleguen al chat. Les comento, en su pantalla, arriba a mano derecha, hay un signo de interrogación con una P y una R, preguntas y respuestas. Pueden enviarnos ahí sus preguntas, nosotros las seleccionamos y al final de la presentación, en forma directa, Natalie y Marion les darán la respuesta. Muchas veces el tiempo no alcanza porque son varias las inquietudes, muchas las preguntas, y por lo mismo les recomendamos o les recomiendo que cuando hagan la pregunta vaya con el nombre de ustedes, porque al registrarse en este webinar tenemos su mail y les podemos dar respuesta en forma directa a él. Bueno, por mi parte nada más. Esperamos que lo disfruten. Qué bueno volver a vernos y los dejo con nuestra primera exponente, Natalie Tchaikovsky. Natalie, buenos días, te cedo la palabra. Gracias, Denise. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como siempre, es un placer compartir este tiempo con ustedes por abajo.
aunque sea virtual hoy en día. Y será un placer compartir esta presentación con Marion, así que será una presentación con 2 voces. Entonces, para exponer un poco de contexto, se trata de compartir con ustedes conocimientos, experiencias con herramientas basadas en levaduras inactivas y quitosana que permiten ayudar en una crianza exitosa. Bueno, la crianza sobre lías es una práctica tradicional bien elegida por los enólogos por el gran interés. Porque hay todos estos cambios. ¿Hay un problema? Listo. ¿Listo? Vale. Bueno, esta crianza sobre lías lleva interacciones muy beneficiosas entre el vino y las lías de levaduras, bien conocidas. Ayuda así a suavizar, redondear la textura de los vinos, proteger también el buque aromático, clarificar y mejorar la estabilidad coloidal. Si las ventajas de esta práctica son muy bien conocidas, muy bien descritas, ambos por los enólogos y los científicos, se requiere un buen control y rigor porque los riesgos llevados a nivel de desviaciones microbianas o también la reducción siempre están por aquí. De ahí, los derivados de levaduras ofrecen un potencial interesante como alternativas nobles a las lías endogénicas, y también los derivados de la quitina constituyen herramientas de control del riesgo microbiano. En la primera parte de esta presentación vamos a enfocarnos sobre los derivados de levaduras, primero como herramientas de modulación de la textura, de los vinos tintos en particular, y luego como herramientas de protección frente a la oxidación. Y para terminar, hablaremos de las oportunidades vinculadas por los derivados de la quitina como herramientas de control microbiano. Entonces, si hablamos ahora de derivados de levadura, ¿de qué hablamos? Son muy bien definidos, notablemente por la OIV, que considera 6 categorías de derivados: levaduras inactivadas, la categoría particular de levadura inactivada con contenido garantizado de glutatión, paredes de levaduras, autorizado de levaduras, extractos proteicos de levaduras y, por fin, manoproteínas de levaduras. Cada categoría viene con especificaciones bien estrictas. Y esto para varias aplicaciones bien diversas a lo largo del proceso de vinificación, desde las etapas tempranas, prefermentativas, donde algunas levaduras inactivadas ricas en glutatión pueden ayudar a proteger el mosto frente a la oxidación. Luego, durante las fermentaciones, como nutrientes, protectantes y también como detoxificantes. También durante el envejecimiento o postfermentación para actuar como alternativas a las lías, el tema del día, y también como adyuvantes de clarificación y estabilización de los vinos justo antes del embotellado. Nuestro trabajo de investigación y desarrollo se basa en 3 pilares principales. Por supuesto, el primero, adentro del alemán, es la diversidad que nos aporta nuestra colección de levaduras bien caracterizadas, tan Saccharomyces como no Saccharomyces, vemos al futuro. El segundo pilar son las mejoras y desarrollos de procesos que nos permite también alimentar perspectivas innovadoras. Y el tercer pilar es la mejor comprensión de cómo nuestros productos interactúan con la matriz del mosto y del vino, ayudando a mejorar la calidad y la estabilidad. El primer pilar se basa, como lo decía, en la gran colección de levaduras, en particular levaduras seleccionadas en contexto enológico. Son bien caracterizadas en cuanto a genotipos y fenotipos, y también podemos esfuerzos en caracterizar adecuadamente estas levaduras y derivados relacionados gracias a técnicas físicas que van desde la microscopía electrónica hasta microscopía de fuerza atómica, como se ve aquí abajo en esta diapositiva, que nos permiten
caracterizar las propiedades físicas como de sorción de nuestros derivados de levaduras y también a nivel bioquímico con análisis simples de composición de polisacáridos, de proteínas o análisis más sofisticado con la RMN o de tipo metabolómica. Para ello, invertimos tanto internamente, implementando estas nuevas técnicas en nuestros laboratorios, como externamente a través de colaboraciones con institutos académicos expertos que nos ayudan a entender mejor la composición de nuestros productos. El segundo pilar es la búsqueda continua de optimización de procesos y nuevos desarrollos, gracias a nuestro equipo corporativo interno que trabaja desde prueba de concepto a escala laboratorio hasta la implementación a escala industrial de estos nuevos procesos. Podemos jugar alrededor de 3 aspectos principales para explorar nuevos tipos de fracciones. Primero es la elección de la cepa de levadura. Segundo es las condiciones de cultivo aplicadas para producir la biomasa. Y por fin, el tercer aspecto es el proceso ulterior de inactivación de estas fracciones. Y aquí tienen imagen que ilustran cómo diferentes procesos de inactivación dan derivados con aspectos visual muy distintos a nivel de fracción insolubles, solubles, lo que lleva a tipos de interacciones muy distintos. El tercer pilar de nuestra estrategia en investigación-desarrollo es conocer mejor cómo interactúan nuestros diferentes derivados específicos de levaduras con la matriz del mosto ovino para mejorar la calidad y la estabilidad. Contamos para esto con un conjunto de colaboraciones externas con más de 20 institutos académicos, tipo tesis doctoral, tipo también colaboración donde tenemos compañeros que están basados en los laboratorios de estos institutos, como el Institut Agro de Montpellier o el Institut Universitaire de la Vigne et du Vin en Dijon. Y así, durante los últimos 15 días, gracias a estas colaboraciones, pudimos mejorar nuestro conocimiento sobre la composición de nuestros derivados de levaduras, tan a nivel de lo que llevan las partes solubles que lo que llevan las partes insolubles, con diferentes tipos de interacción. Hemos tenido varios objetivos, tales como mejorar el control de las fermentaciones alcohólicas y malolácticas mediante el desarrollo de protectantes, nutrientes, realzar la textura de los vinos tintos en particular, a mejorar la calidad aromática, eliminar compuestos tóxicos indeseables para mejorar la seguridad del vino, mejorar la estabilidad oxidativa del vino y su estabilidad coloidal. Esto era para la parte de entrar en el contexto y vamos ahora a compartir con ustedes algunos de nuestros desarrollos dedicados a encumbrar la calidad de los vinos en el contexto de tener alternativas a las lías endogénicas. Y vamos a tener un enfoque especial en soluciones para modular la textura de los vinos tintos. Para elegir la buena solución es importante tomar en cuenta el momento de tratamiento y las restricciones de tiempo que tenemos. Es decir, que según que tenemos tiempo entre final de fermentación y proceso de crianza, o poco tiempo, porque tenemos que arreglar una astringencia, un defecto de textura adentro de algunos días, porque se va a ir a embotellado, o aún si tenemos mucha más prisa cerca del embotellado, nos vamos a orientar en derivados de levadura específico que van a ser distintos.
Entonces, primero vamos a considerar la primera configuración donde se busca una herramienta para sustituir a las ligas con un tiempo de contacto bastante largo, alrededor de un mes a varios meses. Y en este contexto, hace ahora más de 15 años que vamos proponiendo a los enólogos herramientas tipo Noblesse, Optilis, Finesse, que son levaduras inactivadas procediendo de varias cepas enológicas que permiten mejorar la textura de los vinos a nivel de volumen, intensidad aromática, disminuir la sensación de astringencia. Son productos que resultan de una cepa de vino aislada en el vino, conocida por su propensión a liberar muchos polisacáridos, por ejemplo, que vamos multiplicando en nuestros fermentadores y inactivamos por calor. Se trata de inactivación térmica para mantener la integridad celular y favorecer este tipo de interacción. Ahora voy a pasar la palabra a Marion para comentar sobre experiencias prácticas con este tipo de herramienta. Gracias, Nathalie. Así que es una ilustración aquí. Estamos al inicio de la crianza en un vino, un blend de Merlot Syrah de España, y estamos al inicio de crianza en barrica. Hemos comparado un testigo sin nada con dos productos a la misma dosis de 20 gramos por hectolitro, Noblesse y Optilis. Para aumentar, amplificar el efecto del producto, había una agitación, un batonnage de una vez por semana el primer mes y una vez cada 2 semanas, también en el testigo. Y podemos ver el impacto, como lo comentó Nathalie antes, sobre los polisacáridos. Al inicio, mismo nivel de polisacáridos, y después de 2 meses podemos ver el impacto positivo de Noblesse y Optilis en comparación con el testigo sobre el contenido total de polisacáridos. Otra ilustración en un tempranillo de España, esta vez misma situación, estamos al inicio de la crianza en barrica y hemos comparado un testigo con 20 gramos por hectolitro de Optilis. Misma agitación, y después de 2 meses, aquí podemos ver los resultados en lo que concierne el análisis sensorial, enfocando sobre los parámetros astringencia y voluptuoso graso. Es la consecuencia directa del nivel del polisacáridos. Podemos ver que hay una disminución de la astringencia y un aumento del graso del vino gracias al producto Optilis. Gracias, Marion. Seguimos ahora con la segunda configuración, donde, si os recuerdo, se desea una acción más rápida. Y esto es una tendencia, tenemos más y más preguntas en esta dirección para ajustar un poco el volumen en boca a lo largo de algunos días. El enólogo en este caso tiene prisa, pero tiene oportunidad de usar un producto que no va a ser totalmente soluble. No es el objetivo de tratar como un producto en el embotellado, como lo comentaremos más adelante. Y entonces, durante los últimos años, hemos trabajado para desarrollar nuevas herramientas de que vamos a hablar ahora, que son basadas en estos conocimientos que nos llevó la colaboración científica con el Institut Agro en Montpellier, donde tenemos una compañera que está integrada en la equipa de Aude Vernet, de la profesora Aude Vernet, y que tiene como enfoque las interacciones entre nuestros derivados de levaduras y los compuestos del vino, en particular los polifenoles. Estos trabajos nos han permitido identificar verdaderamente los mecanismos involucrados que son representados aquí de manera esquemática y vamos a decir en esta barrica. Entonces tienen aquí en azul los taninos, en gris los compuestos del derivado de levaduras, que son compuestos insolubles, tipos levaduras enteras o cortezas o fragmentos de corteza. Y en verde tienen aquí los compuestos solubles
que son liberados por las lías o por los derivados de levaduras que podemos añadir como alternativas a las lías. Un primer tipo de interacción es la absorción de los taninos sobre los insolubles de la levadura, entera, fragmentos o paredes. Como lo ven aquí, este tipo de interacción conduce a la formación de complejos insolubles que sedimentan y luego se eliminan. Un segundo tipo de interacción es la formación de complejos entre compuestos solubles de levaduras y taninos. Estos compuestos solubles pueden ser de tipo proteínas, por ejemplo, y estos compuestos insolubles van también sedimentando y se eliminan. El tercer tipo de interacción ocurre entre taninos y compuestos solubles, formando, como aquí, complejos estables, solubles, que se van a remanecer en el vino. Esto es una representación esquemática para dar a ustedes una imagen de lo que llamamos el revestimiento de los taninos. Y esto tiene un papel de redondear, suavizar la percepción de taninos. Entonces, en nuestra estrategia, una vez que pudimos entender mejor cómo cada compartimiento de la levadura podía actuar, la idea era de conseguir productos específicos para modular la textura del vino. Y para este objetivo hemos trabajado con nuestros equipos internos que están dedicados a desarrollar proceso para encontrar nuevas vías de obtención de derivados de levaduras que podrían ser más concentrados en fracciones activas que deseamos, o para eliminar los taninos gracias a interacciones que llevan la formación de complejos insolubles que sedimentan, o para revestir los taninos. Y para lograr esta producción de tales células interrumpidas a escala industrial, hemos implementado este proceso que se llama HPH, High Pressure Homogenization, o homogeneización con alta presión. Es un proceso mecánico, en el fondo, que consiste a aplicar a la biomasa que está en un tanque, aplicar una alta presión que va a forzar la biomasa, la crema de levadura, a través de una válvula con rendijas muy estrechas. Este acto provoca un alto cizallamiento, una gran caída de presión y cavitación, y todo lo cual conduce a la ruptura de las células. El proceso se ejecuta a muy baja temperatura, lo que es muy interesante para limitar la hidrólisis de los compuestos tipo macromoléculas y permite de romper las células para render muy bioactivos todos los compuestos intracelular, como lo pueden ver en la imagen aquí de la derecha. La biomasa inicial y después de HPH pueden ver cómo este tratamiento permite romper totalmente las células. Luego, desde ahí, nos ha permitido sacar dos tipos de levaduras inactivadas. Trabajamos con el material entero o trabajamos con una concentración de los insolubles aquí, lo que permite dos tipos diferentes de interacción. El primer, gracias a la composición bastante amplia de compuestos solubles que pueden interactuar formando complejos solubles, podemos actuar como revestimiento de los taninos y poca absorción. Y con el segundo tipo, más concentrado en las fracciones insolubles, actuamos a nivel de absorción de taninos, lo que ayuda a eliminar taninos agresivos, como lo vamos a ver en las ilustraciones prácticas. Ahora voy a dejar de nuevo a Marion. Así que, como lo explicó Nathalie, tenemos un proceso muy específico y dos productos muy distintos con efectos diferentes en los vinos. Podemos ver una ilustración aquí. Me doy cuenta que hay una inversión entre los colores del gráfico, pero está bien. Así que tenemos aquí un vino de Merlot que
se almacenó en un depósito de acero inoxidable un poco antes de la comercialización de los vinos, pero había una falta de finura en este vino. Así que hemos hecho un ensayo con este merlot, con Purlis Delicacy, en este caso, a la dosis de 40 gramos por hectolitro. Y podemos ver que después de solamente 2 días de contacto, tenemos un impacto muy positivo sobre la calidad del vino, más intensidad de fruta, así que el verde es el Purlis Delicacy, más suavidad y una persistencia en boca más interesante. Porque realmente, como lo explicó Nathalie, este Purlis Delicacy tiene un efecto sobre el revestimiento de los taninos. Ilustración con el Purlis Elegancy. Esta vez vamos a viajar en Italia. No sé si ustedes conocen el Nebbiolo, pero es bastante conocido por sus taninos bastante agresivos. Y era realmente, antes del ensayo, un Nebbiolo joven, equilibrado, pero realmente con taninos agresivos y no muchos aromas en nariz. Así que hemos hecho un ensayo con el Purlis Elegancy, esta vez a la dosis de 20 gramos por hectolitro, que tiene más un efecto de absorción. Y podemos ver una vez más es en verde el Purlis Elegancy, una disminución significativa sobre la agresividad de los taninos, menos amargor y una vez más una persistencia más interesante en boca. Si tendríamos que elegir matriz de vino que ustedes tienen, podríamos decir que el Purlis Delicacy, que tienen este revestimiento, puede ser interesante en Pinot Noir de clima frío, de tipo Patagonia en Argentina, de Casablanca, sur de Chile. Y a lo contrario, el Purlis Elegancy puede ser muy interesante si tenemos que caricaturar en un vino más estructurado, un Malbec de San Juan de Argentina, un Carmenère, un Cabernet de Santa Cruz o de Maipú, por ejemplo. Puede ser interesante, pero lo que es buenísimo con este tipo de productos, hablamos de ensayos post-fermentativos, así que es muy fácil hacer ensayo. No se necesita ningún material específico, así que es muy fácil probarlo. Al final, tenemos prisa, vamos a embotellar en poco tiempo. Aquí también tenemos una solución porque podríamos elegir un producto que es Manolis, que es una preparación de manoproteínas de levadura específicas. Es realmente una preparación 100% soluble. Se puede ser interesante para los blancos, rosados y tintos. Y es un efecto instantáneo. Y el objetivo aquí sería más, antes del embotellado, si tiene la impresión que hay una falta de dulzor o de redondez, se puede añadir y también se puede hacer ensayo muy fácilmente con este Manolis y sería la mejor manera de conocer cuál sería la dosis la más interesante, entre 5 a 25 gramos por hectolitro, porque tiene un efecto sobre el dulzor y esta percepción de redondez. Y tenemos que adicionarlo dentro de las 24 horas previas a la filtración pre-embotellado. Podemos ver una ilustración aquí en un vino blanco. Es un vino blanco es un blend Sauvignon, que ustedes conocen, Colombard, que es también una variedad de uva muy interesante de suroeste de Francia, pero que puede ser con una falta de volumen, muy fresca, pero demasiado fresca, es decir. Así que es muy interesante ver aquí el impacto del Manolis a la dosis de 25 gramos por hectolitro sobre el aumento del dulzor y del volumen de la redondez gracias a Manolis. Si hablamos de vinos tintos, 2 casos. En la izquierda tratamos de un Pinot Noir de Borgoña, así que clima más frío, un vino más ligero, y podemos ver el efecto positivo del Manolis a 2 dosis diferentes, 10 o 20 gramos por hectolitro, sobre la preferencia de los catadores. Aquí podemos ver que
en ambos casos tenemos un efecto positivo gracias al manolís y es aún más interesante con el dosis de 20 gramos por hectolitro en esta matriz. A la derecha, otro tipo de matriz más concentrada con un Syrah Cabernet de suroeste de Francia y podemos ver que con la adición de 10 gramos por hectolitro de manolís, la análisis sensorial es muy interesante porque podemos ver que hay una impresión global más alta, más interesante con el manolís, menos agresividad y más dulzor, volumen gracias a manolís. Otra posibilidad, tratamos todavía de preparación de monoproteínas de levadura específicas, pero aquí es una formulación líquida, es el manolís flash, que obviamente es muy fácil de disolver con efecto instantáneo también. Así que es el mismo objetivo, incrementar esta percepción de dulzor y también se puede elegir el dosis según la dosis según su objetivo y la matriz del vino. Se puede ser desde 20 a 150 mililitros por hectolitro. Exactamente el mismo momento de adición dentro de las 24 horas previas a la filtración de embotellado. Podemos ver el efecto en este vino blanco, que es una variedad de uva muscadet de Val de Loire, también que puede ser con una falta de dulzor. Y podemos ver el efecto positivo del manolís flash, 50 mililitros por hectolitro esta vez, sobre el dulzor del vino de este muscadet gracias al manolís flash. Tendríamos que resumir un poco. Como lo explicó muy bien Nathalie, primero depende de dónde estamos y cuánto tiempo me queda antes de embotellar los vinos. Estoy al inicio de la crianza, tengo tiempo, mínimo un mes. Podemos elegir el Noblesse Optilis Finesse. Después depende realmente, como lo explicó Nathalie, es el mismo proceso, pero 3 cepas de levaduras inactivadas. Así que, por supuesto, obviamente, el efecto sobre el vino es diferente. Puede ser más volumen con Noblesse, más estructura con Optilis o más elegancia con Finesse. Poco tiempo, se puede ser mínimo 2 días. Realmente tenemos los productos Pure Lees, Elegancy, un recordamiento, Elegancy es más los vinos más estructurados, o el Delicacy, que puede ser un Pinot Noir de clima más frío. Y a lo contrario, si tengo prisa, voy a embotellar en poco tiempo, tenemos el efecto inmediato sobre el dulzor y el volumen con los productos manolís y manolís flash. Gracias, Marion. Has bien completado experiencias prácticas de cómo nuestros derivados pueden ayudar a modular la textura del vino, pero también tenemos que contar con los riesgos asociados a la crianza sobre lías. Y entonces, en esta segunda parte, hablaremos de soluciones biotecnológicas para enfrentar los 2 tipos de riesgo que amenazan la calidad de los vinos, que es primero el riesgo oxidativo, aún, por supuesto, más importante en el caso de vinos blancos o rosados, y el riesgo microbiano, aún más importante en el caso de vinos tintos. Entonces, si empezamos con la gestión de riesgo oxidativo, se sabe por los elaboradores de vinos que hay que anticipar desde el inicio estos riesgos. Diferentes herramientas existen para proteger el mosto frente a la oxidación desde las etapas prefermentativas, por ejemplo, levaduras inactivadas específicas ricas en glutatión, taninos, tratamientos tipo encolados, todo esto lo conocen muy bien. También la gestión de los gases da posibilidades, la desoxigenación que sea física o biológica, y llegamos a la oportunidad de lías de levaduras, envejecimiento sobre lías o con alternativas. Y aquí es algo que queríamos compartir con ustedes porque
Hemos trabajado en particular adentro de una colaboración con el INRAE, con Jean-Michel Salmon en el pasado, inspirado del poder protector que ya se había identificado en las lías endogénicas y que había inspirado los trabajos de Jean-Michel Salmon. En el inicio se trataba de verificar si levaduras inactivadas clásicas tenían capacidad de consumir el oxígeno disuelto en condiciones enológicas. Y la respuesta ha sido sí, pero va dependiendo del tipo de levadura inactivada o de derivado, que sea autorizado, cortezas, levadura inactivada, qué sé yo. Y así empezamos a poner a punto un protocolo bien estandarizado en laboratorio para caracterizar nuestras fracciones de levaduras. Y ha sido ida y vuelta de trabajos entre el INRA y nuestros compañeros del proceso, optimización de procesos para generar nuevas fracciones de levaduras, llegando a un tipo de levadura inactivada, procediendo de una cepa muy particular, que se llama Purlis longevity. Esta levadura inactivada, como lo ven aquí en este gráfico, tiene una velocidad de consumo de oxígeno muy importante comparado a otros tipos de derivado y también una capacidad de consumo de oxígeno también importante. Se trata, para daros una idea, de 1 miligramo por litro de oxígeno disuelto consumido por una aplicación de 20 gramos por hectolitros de Purlis longevity. Desde ahí hemos ido avanzando también adentro de otras colaboraciones, como lo ilustra esta diapositiva, que representa algunos de los resultados obtenidos por el equipo de Fernando Zamora en la Universidad Rovira y Virgili, donde se ha comparado el Purlis longevity en comparación con otros tipos de antioxidantes, tipo sulfuroso o ácido ascórbico, y que podía confirmar que Purlis longevity consume el oxígeno a una velocidad similar a la del sulfuroso, si consideramos una dosis de 20 miligramos por litro de sulfuroso en soluciones en una solución modelo vino. Pero esto es la vida del laboratorio y vamos ahora con Marion a las bodegas. Gracias, Nathalie. Exactamente, aquí tratamos de vino real. Podemos ver a la izquierda, es el mismo vino de Sauvignon Blanc. Hay a la izquierda plena dosis de SO2 y después mitad dosis sin Purlis longevity o con Purlis longevity. Y es básicamente un test de resistencia a la aeración. Podemos ver que después de un día es obvio el resultado sobre el color, así que podemos ver el objetivo, el impacto positivo de Purlis longevity a la mitad de dosis. A la derecha podemos ver un ensayo en el Sauvignon Blanc de suroeste de Francia después de 10 meses de crianza, 4 meses en tanque y 6 meses en botella. Lo que es interesante aquí es ver que tenemos al final de los 10 meses exactamente el mismo nivel de sulfuroso total. Pero en lo que concierne la parte importante, el sulfuroso libre, podemos ver que hay un contenido mucho más alto con el Purlis longevity, aquí cual que sea la dosis. Así que realmente es una ilustración que es una herramienta para disminuir el uso de sulfuroso. Podemos ver aquí una experimentación en INRA con la equipa de Jean-Michel Salmon en un Sauvignon Blanc también, y había el testigo sin SO2, con SO2 y sin SO2, pero con esta adición de Purlis longevity a 20 gramos por hectolitro. Después de 5 meses, podemos ver el impacto muy positivo sobre el color. Aquí es la claridad del vino. Lo más alto es lo más interesante y podemos ver que es tan eficaz que el sulfuroso aquí. Misma cosa en la componente rojo-verde, lo contrario, lo más bajo es lo más interesante y aquí es más eficaz que el sulfuroso. Y para terminar, sobre el componente amarillo, la componente B, lo más bajo es lo más interesante y podemos ver el muy buen resultado de Purlis longevity. Exactamente el mismo vino, hemos analizado los choles. No había ningún 4-MMP aquí,
tratamos de un Sauvignon de sur de Francia, pero hay realmente un efecto positivo gracias al Pure Leaf Longevity sobre la protección del tiol 3-MH y su acetate, que ilustra la protección aún más interesante que el sulfuroso aquí. Así que tratamos aquí de la crianza, pero una alternativa, una otra posibilidad de usar Pure Leaf Longevity sería durante los trasiegos. Mismo lugar, al INRA tenemos el mismo vino, un Chardonnay, y habíamos hecho un trasiego en 2 tanques distintos, un testigo y el otro donde había en el fondo del depósito el Pure Leaf Longevity a la dosis de 20 gramos por hectolitro. Podemos ver el seguimiento del oxígeno disuelto y con los resultados muy buenos con el Pure Leaf Longevity. Es como lo comentó Natalia antes, muy rápido desde el inicio, en pocos minutos tenemos un oxígeno disuelto más bajo gracias a Pure Leaf Longevity. Entonces, mejor protección frente a la oxidación. Y sería muy interesante ver otras aplicaciones. Así que hemos hecho ensayos también durante la estabilización por frío. Fue en grandes depósitos en un Chardonnay de Australia. El objetivo fue realmente estudiar el impacto de diferentes productos durante esta estabilización por frío. Así que tenemos 3 tanques de 300 hectolitros sin nada, el testigo, con el Pure Leaf Longevity a la dosis de 40 gramos por hectolitro o con tanino gálicos a la dosis de 20 miligramos por litro. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, al inicio teníamos un oxígeno disuelto de 0.3 miligramos por litro. Y obviamente después de 2 semanas hay un aumento en el testigo, pero también en el tanque donde había el tanino gálico. Lo que es muy interesante aquí es que ver que con el Pure Leaf Longevity tenemos casi el mismo nivel que lo que teníamos al inicio. Así que puede ser un uso muy interesante. Otra aplicación posible que es interesante en Chile y en Argentina si van a transportar el vino, lo que se hace mucho con el vino en granel desde un punto a un otro y se puede ser un trayecto muy largo y con oxidación. Eso se hace en Flexitank y podemos ver un ensayo del mismo Sauvignon Blanc desde Argentina a Suecia, donde había un testigo y 40 gramos por hectolitro de Pure Leaf Longevity. A la llegada en Suecia, una vez más, efecto muy interesante sobre el oxígeno disuelto. Gracias a Pure Leaf Longevity tenemos una disminución tenemos menos oxígeno disuelto. Y también el comprador fue muy contento con la cata porque el vino con Pure Leaf Longevity tenía más frescura, más aromas varietales. Exactamente el mismo tipo de ensayo, pero con un Sauvignon Blanc también, pero desde Sudáfrica hasta Rusia. La idea era hacer un ensayo en duplicado con 2 niveles, jugando también con el nivel de sulfuroso. Plena dosis 30 miligramos por litro de libre o 15 miligramos por litro. Hay un testigo, 2 dosis de Pure Leaf Longevity, 20 o 40 gramos por hectolitro, y al final mitad de dosis con 40 gramos por hectolitro de Pure Leaf Longevity. ¿Qué podemos ver? Después de 2 semanas de transporte a la llegada en Rusia, hay primero un resultado interesante sobre el glutatión reducida. Cada vez que había Pure Leaf Longevity, hay más glutatión reducido y por supuesto cuando la dosis es más alta, hay más glutatión reducido, lo que refleja el mejor nivel de protección en el futuro. También tenemos un resultado muy interesante sobre el oxígeno disuelto. Una vez más, cada vez que hay Pure Leaf Longevity, tenemos menos oxígeno disuelto. Y sobre los tioles, que una vez más es el marcador de la oxidación, cada vez que hay Pure Leaf Longevity, hay más 3-MH. Y es interesante ver que podemos disminuir, reducir por 2 el nivel de sulfuroso y mantener el nivel de tiol gracias a Pure Leaf Longevity. Así que son varias aplicaciones posibles con este producto.
Seguimos ahora con herramienta para enfrentar el riesgo microbiano. Las soluciones vivas de biocontrol ya son bien conocidas y documentadas para las etapas prefermentativas con levaduras seleccionadas, en particular no Saccharomyces. Luego, gestionar bien las fermentaciones alcohólica y maloláctica, por supuesto. Y el dominio del envejecimiento sobre lillas es clave para contar con la calidad sensorial y microbiana. Y bueno, a veces la naturaleza no hace bien las cosas y para esto existen alternativas tipo levaduras inactivadas para gestionar las carencias de la naturaleza, ayudar con la calidad en boca, como lo hemos visto, ayudar con la protección frente a la oxidación. Y hay un otro tipo de herramienta biotecnológica que son los derivados de quitina, que desde ya más de 10 años ofrecen herramientas para controlar los microorganismos indeseables. Algunas palabras sobre estos derivados de quitina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ellos en el contexto enológico? Bueno, se sabe desde décadas que quitosano presenta muchos intereses en varios aspectos y en particular tiene una actividad antimicrobiana que se ha documentado y que encontramos en la literatura científica para varios sectores. Y en los años 2000 se han aplicado los primeros investigadores a caracterizar la acción antimicrobiana de un quitosano de Aspergillus niger. Y nosotros con nuestro grupo hemos entrado en esta historia con colaboraciones con expertos para mejor caracterizar la acción antimicrobiana de este quitosano. Nos hemos enfocado sobre el quitosano de hongo Aspergillus niger. Para recordaros, a nivel de la OIV, a nivel regulatorio, hay dos fuentes solamente que son autorizadas, que son fuentes fúngicas. Se trata de Aspergillus niger y de Agaricus bisporus. Y bueno, el quitosano está obtenido desde la extracción de la quitina, desde el micelium del hongo. Y con reacción química se trata de desacetilar la quitina para transformarla en quitosano, que es una molécula muy interesante, pero muy diversa, que puede variar por tamaño, largor de la cadena, que es un polímero, así que dependiendo del número de unidades monoméricas, vamos a tener un tamaño de molécula más o menos amplio. También el nivel de desacetilación va a implicar niveles de carga del biopolímero en las condiciones de aplicación y esto ofrece una diversidad de tipo de acción. Al lado del quitosano también se puede extraer del micelium de Aspergillus niger la quitina glucano, que también está aprobado por su aplicación en enología por la OIV. Y bueno, las herramientas que vamos a comentar a ustedes hoy son herramientas 100% derivado de la quitina, o consistiendo en quitosano puro para ayudar al control de Brettanomyces, se llama No Brett Inside, y una formulación que es basada en la combinación de un quitosano particular con quitina glucana para actuar contra bacterias lácticas y acéticas, se llama Bactides. Bueno, en los años 2000, 2010, Brettanomyces ha sido nuestro primer objetivo con el No Brett Inside. Se trata de un quitosano fúngico Aspergillus niger puro. Y en esta diapositiva se ilustra con unos de los datos que tenemos desde más de 10 años para ilustrar la eficacia de esta preparación frente a Brettanomyces. Como lo pueden ver aquí en la tabla, se trataba de eliminar Brettanomyces en varios tipos de vino. Hoy día hemos elegido la Bourgogne, Bordeaux era el otro día, Rioja, Chile, Australia. No hay celosos, es una problemática mundial. Pero lo que es interesante aquí en esta tabla es que pueden ver cuál que sería
el nivel de población de 10 elevado a la 3 a 10 elevado a la 5 y del estadio fisiológico de estas BRET, que sea en pleno crecimiento, como aquí, o aquí al contrario, en descencia, en descrecimiento. Tenemos un efecto muy fuerte de la aplicación de quitosano tipo NoBret Inside a la dosis de 4 gramos por hectolitro. Después del tratamiento, no se ha observado una reducción importante de la población en Brettanomyces. Y esto lo hemos querido también estudiar a escala laboratoria para entender mejor qué podrían ser los mecanismos involucrados, para explicar cómo este quitosano actúa sobre Brettanomyces. Y adentro de una colaboración con el NCACET en Toulouse y con el ICV, se podía demostrar la eficacia del NBI a 4 gramos por hectolitro para inducir una mortalidad de la población de Brettanomyces. Aquí lo que ven es la evaluación por citometría de flujo y marcador de mortalidad, el nivel de mortalidad en los diferentes tratamientos, y en las modalidades tratados con quitosano vamos cercano a 100% de mortalidad comparado al testigo donde las células de Brett son bastante vivas. Esto ilustra cómo a lo largo de algunos minutos, porque ven aquí el T0, algunas horas, tenemos un efecto letal que es muy rápido. Adentro de esta colaboración también se había mirado en el microscopio tipo óptico, y en otra colaboración hemos ido a microscopía electrónica para ver qué fue el aspecto de las células tratadas. Y es obvio que sea al nivel de microscopía óptica o electrónica. Aquí es en una célula de tipo Malassez, en el microscopio óptico. Pueden ver el testigo aquí sin tratar, donde las células parecen intactas, no colorado con el azul de metileno, entonces muy vivas, pero sin embargo cuando adicionamos el quitosano a lo largo de algunas horas, se ven primero muchas células en color azules, lo que significa muertas, y además se agregan las células entre ellas. Esto claramente ilustra este efecto biológico letal y el efecto físico que tiene el biopolímero de quitosano. Y se puede ver a escala más fina con microscopía electrónica, como en esta imagen, o en estas fotos que vienen de la colaboración con el Washington State University, donde ven aquí células en el control, muy tranquilas, no quitosano, y aquí en las modalidades tratados. Aquí fue en un vino en barrica, y pueden ver cómo el quitosano tiene esta capacidad de atrapar a las células de Brett y de actuar como, gracias a su acción biológica, a matarlas. Bueno, esto fue para presentarles la solución frente a Brett, pero también nos hemos interesado a un otro objetivo que ha sido el control de las bacterias indeseables, bacterias lácticas, pero también acéticas. Y para esto nos hemos interesado al interés de asociar el quitosano con un otro polímero derivado de la quitina, que es el quitina glucano, para tener una formulación que se podría ampliar a una dosis más alta, considerando los ratios de contacto con las células tipo bacteria, que son mucho más pequeñas. Y para esto la quitina glucano la hemos seleccionado en asociación con quitosano para desarrollar el Bactiles primero. Hace ahora más de 7 años de experiencia que tenemos con el Bactiles, que es 100% derivado de quitina, Aspergillus niger. Pero si el quitosano está autorizado en vinificación de vinos orgánicos, el quitina glucano no está. Entonces, hemos tenido que encontrar una alternativa, que es el Bactiles Nature, que se puede usar en el caso de la producción de vinos orgánicos. Y en este caso, hemos encontrado una alternativa al quitina glucano con las cortezas de levaduras específicas que hemos asociado con el quitosano. Y voy a dejar la palabra ahora a Marion para ilustrar la eficacia del Bactiles. Exactamente, gracias Nathalie. Si el primer objetivo puede ser bloquear la fermentación maloláctica.
podemos ver una ilustración aquí en un vino blanco, un Chardonnay de Borgoña, eso con el Instituto IFV Bonn, y podemos seguir la población de bacterias lácticas de tipo Enococcus soni en un vino con el Bacillus, sulfuroso o lisozim o un testigo sin nada. Y podemos ver que con el sulfuroso o lisozim tenemos una reducción de las Enococcus, de la población de Enococcus soni, pero después de 20-30 días tenemos un aumento de nuevo de esta población. A lo contrario, con Bacillus tenemos desde el inicio y hasta el final una eficacia muy interesante. Si el objetivo es, después de la fermentación maloláctica, estabilizar los vinos, puede ser una opción interesante con Bacillus. Podemos verlo aquí en un Pinot Noir de Borgoña. Es el mismo vino a 2 pH diferentes. A la izquierda, 3.4. Podemos ver que en términos de población de bacterias lácticas de tipo Enococcus soni, tenemos una reducción y aquí el Bacillus en verde es tan eficaz como mitad de dosis de 15 miligramos por litro de sulfuroso. A pH más alto, que es más y más frecuente con el cambio climático, podemos ver que aquí realmente la población es reducida, es más eficaz que dosis completa con el Bacillus. Así que es una herramienta muy interesante. Podemos pasar a la escala superior con experimentos en bodegas. Podemos ver aquí diferentes vinos tintos con un seguimiento de la población de bacterias lácticas y una identificación de la especie. Hay también vinos en la izquierda en parada de fermentación. Podemos ver dos cosas. Gracias a la edición de Bacillus, primero tenemos una reducción cada vez de la población de bacterias lácticas. Y también tenemos no solamente una acción sobre los Enococcus soni, sino también las otras bacterias lácticas de tipo Lactobacillus. Exactamente la misma escala, bodegas, efectos sobre la población de bacterias acéticas esta vez. Una vez más, muy interesante ver que hay una disminución de la población de bacterias acéticas y se puede ser hasta 0 en el último caso. Gracias. Para seguir, eran ejemplos muy preciosos de la vida real, pero si nos paramos un poquito sobre el efecto del quitosano sobre bacterias acéticas, hemos necesitado ir a trabajar con un equipo experto en Tarragona, otra vez en la Rovira Virgil, con el equipo de Albert Mas, porque de verdad recontar bacterias acéticas en el laboratorio con medio de cultivos es algo muy complicado. Y bueno, como en el equipo de Albert Mas es un equipo dedicado al estudio de bacterias acéticas que tienen un buen control de cómo crecer, de cómo controlar las poblaciones de acéticas por PCR cuantitativas, hemos realizado este estudio que fue publicado y que confirma la eficacia de Bacillus para reducir las poblaciones de Acetobacter, de dos cepas diferentes, de dos especies diferentes de Acetobacter, el AP6 y la cepa también AM17, en condiciones estandarizadas de laboratorio. Se puede ver aquí la comparación entre un tratamiento con sulfuroso a 6 gramos por hectolitro con Bacillus a 20 gramos por hectolitro. Y lo que se ve aquí es el efecto reducción de población desde 15 días después del tratamiento hacia 3 y 6 meses después del tratamiento. Y lo que pueden ver primero es que a lo largo del tiempo de experimentación tenemos una eficacia tan importante entre sulfuroso y Bacillus y también una tendencia a una acción más rápida aún con el Bacillus comparado al sulfuroso. Así que esto nos lleva a la confirmación de la eficacia de Bacillus frente a bacterias acéticas. Y Marion. Muy interesante. Entonces, para concluir, hemos visto diferentes herramientas, pero realmente la primera cosa es cuál es mi prioridad. Al final es proteger mi vino, reducir el sulfuroso y cuál sería el objetivo principal frente a la oxidación, frente al riesgo microbiano.
O mi prioridad sería más mejorar la calidad sensorial. Y entonces hemos visto que depende del tiempo que me queda antes del embotellado, tenemos varias soluciones y por supuesto también según el objetivo sensorial. Así que hemos presentado una caja de herramientas y la idea es elegir cuál sería lo más interesante y podemos tener herramientas complementarias según sus objetivos. Muchísimas gracias a Nathalie y a ustedes por su atención y estamos aquí si tienen preguntas. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno. agradecer primero, Jimena, te voy a quitar unos minutitos, agradecer a Nathalie y a Marion, que la saludo también, no nos vimos antes de la presentación. Sin duda, una presentación muy interesante, muy didáctica y se cumplieron todos los objetivos que habíamos conversado. También agradecerles por el español, clarísimo. Se entendió perfecto, muy bueno, también es bueno destacarlo. Y ahora con Jimena, que también la tenemos en pantalla, vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas, que nos llegaron varias preguntas, la verdad, y la selección nunca es fácil, pero justamente para darle un final a la presentación, dejo a Jimena que abra con la primera pregunta que van a compartir con Nathalie y Marion. Bueno, buen día a todos. Sí, el Denis me robó las palabras porque las chicas, Nathalie y Marion, les iba a decir lo mismo. Siempre muy interesantes sus presentaciones, pero también sobre todo que hablen español es un montón, así que gracias. Bueno, han llegado varias preguntas. Vamos a ver qué alcanzamos a responder y las que no alcancemos a responder las enviaremos por mail, así que no se preocupen si alguna no se responde. Bueno, para empezar tengo una pregunta que dice: si en cuanto a lo que se recomienda el uso de los derivados como Purelis, Elegance y Delicacy, ¿qué pasa si se puede dejar más tiempo del recomendado? No hay ningún problema, así que no sé si quisiera contestar, Nathalie. No, bueno, por favor, en realidad, para ambos productos, debido a la naturaleza de las interacciones que son muy fuertes, las uniones son casi irreversibles. Así que no hay necesidad de trasegar los vinos, pero no hay necesidad, podemos dejar los productos en contacto con los vinos más largo. Es lo que hemos hecho un montón de veces y podemos ver que no hay una disminución del efecto, a lo contrario, es igual o aún más superior, depende de la matriz. Ok, gracias, Mario. Pregunta también seleccionada: ¿es necesario remover el producto junto con los taninos precipitados luego de un tratamiento que hacemos con Purelis, Elegance o Delicacy, cualquiera de los dos? Nathalie. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Creo que es bastante cercana a lo que comentó Marion. Comentaba que las interacciones son muy fuertes entre Purelis d'Elegance y los taninos por tema de formar estos complejos insolubles que precipitan, que sedimentan, y esta reacción es irreversible. Así que se puede dejar sin miedo de que se liberan de nuevo los taninos. ¿Es correcto la respuesta? ¿Era justo la pregunta? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hay solo, otra pregunta. lo siento, sí. Solo interrumpiros porque lo importante es insistir sobre, son insolubles los complejos formados, así que se tiene que trasegar antes del embotellado, porque por ser levadura inactivada, es un mínimo de 60% de composición de insolubles en el vino que se trata de eliminar. Un trasiego simple o una filtración simple permite quitarlo antes de ir al embotellado. Perfecto, gracias, Nathalie. Jimena. Bueno, acá hay otra pregunta que es sobre Nobret Insight. Dice si es necesario realizar un trasiego luego de cumplir el tiempo de contacto y si hay algún inconveniente en que quede en el depósito el producto, o sea, en contacto el Nobret Insight con el producto tratado, cuando se usa como curativo. Bueno, es una pregunta muy interesante que
nosotros mismos hemos tenido desde el inicio del trabajo con el No Breath Inside, porque como lo han visto en nuestra experiencia, no hemos compartido todo, pero se trata de una reducción de contaminación, que sea breath con el No Breath Inside, o va igual por el Bactiles frente a bacterias lácticas. Así que no podemos decir que es un arma fatal para eliminar totalmente todas las células vivas. Entonces, la respuesta ahora en que estamos más confortables es decir, si saben que hay una población aquí en su vino, ya hay una contaminación de 1000 células, 10.000 células, es muy importante aplicarlo bien con una homogenización. Tal vez no hemos insistido en esto, pero es muy importante a la incorporación cuidar la perfecta homogenización del quitosano adentro de todo el volumen del vino que queremos tratar. Luego, dejarlo en el tanque así, sin tocar, a sedimentar por el modo de acción, el modo físico, que va a llevar a una sedimentación del quitosano con las células. Y luego, por fin, muy importante, trasegar. En este caso, donde es un tratamiento curativo, podríamos decir, para eliminar una población conocida, es muy importante trasegar. Sin embargo, entiendo también en esta pregunta quiero actuar como en modo preventivo con el quitosano. Voy a trasegar mi vino de Cuba a barricas y dejarlo por meses de crianza en barricas. Y también Marion podrá completar, pero nuestra experiencia práctica o también de experimentaciones que hemos hecho en este contexto es que se puede dejar el quitosano sin miedo de destruir la calidad del vino hacia 9 meses, 18 meses de crianza. Es una molécula que no induce defectos en el vino, ningún miedo a esto, que puede ayudar a limitar el crecimiento de los microorganismos contaminantes, que sea Brettanomyces con No Breath Inside o las bacterias con Bactiles, pero hay que cuidar, hay que seguir las poblaciones, porque si acaso a un momento en la primavera, por ejemplo, cuando empiezan a recrecer las temperaturas, hay un crecimiento de nuevo de microorganismos indeseables, será necesario trasegar. Perfecto. No sé, Gracias, Marion, si Natalie. quieres completar. No, es muy claro. Realmente claro. depende de si el objetivo es de manera con anticipación o si es una manera curativa. Sí, muy claro. Denise, Vamos con otra, ¿tenés? sí, vamos con otra pregunta, súper clara la anterior. Aquí tengo una que nos llegó para Natalia o Marión. Vean ustedes ahí, dentro de las soluciones presentadas, ¿hay alguna que pueda actuar como adyuvante de encolado y clarificación? ¿Qué nos pueden contar ahí? Puedo empezar y Marion completar, porque sí, gracias por la pregunta. Es que al inicio habíamos pensado con Marion a incluir este tipo de herramienta y de verdad, como fue crianza, hemos pensado más en lo que hemos presentado, pero no hemos hablado de un extracto proteico de levadura. Lo mencioné yo solamente en el inicio, porque es una categoría de derivado de levadura admitida por la UIV. Este extracto proteico tiene un contenido mayoritario de proteínas de alto peso molecular que se dedica a actuar como un producto de encolado, como una gelatina o como una albumina de huevo. Bueno, es realmente una alternativa a proteínas de tipo de origen animal y que actúa a nivel de clarificación y afinamiento del vino, especialmente en los vinos tintos. Y se llama Finally. No sé. Sí, exactamente. Tenemos muchos ¿cómo lo diría? muchos ensayos en comparación con la gelatina, la albumina, como dijiste, Natalie. Y es muy interesante los resultados en vinos tintos y también en blancos tenemos resultados muy interesantes. Buenísimo, por ahí viene una novedad, Para la próxima. Sale una novedad, una pregunta. Jimé. Bueno,
Denise, hacemos 2 más, una cada una y vamos cerrando. Perfecto. Sí, seleccionemos Bueno. un poco ahora por la parte microbiológica, Jimena. Quizás ya el tema anterior está resuelto. Vamos con unas preguntas de Perfecto. control Llegó, microbiológico. en realidad me interesa, mira, llegó una del país vecino, Uruguay, que me parece interesante porque pregunta sobre el manolís. Dice, ¿cómo funciona la adición de manolís en blancos con proteínas ya estables, o sea, vinos ya tratados con bentonita? Y la misma persona pregunta que cómo funciona manolís con los taninos de afinamiento, cómo interaccionan. Yo puedo ir con No la sé quién. primera porque es un punto, cuando vamos con derivados de levaduras que sean insolubles, como levaduras inactivadas o totalmente solubles, lo que es una característica del manolís o manolís flash, dedicada además a una aplicación del final del proceso. Mejorar la boca es una cosa, pero no queremos molestar a la estabilidad del vino, que sea proteica, tartárica, todo esto es algo que hemos cuidado en nuestro desarrollo, así que absolutamente no va a causar problemas de tipo inestabilidad proteica, ¿no? Por constitución. Se trata de manoproteínas y al contrario, tiene generalmente las manoproteínas, si hay un efecto, pueden mejorar, pero no molestar la estabilidad proteica. Y la segunda, pienso que la segunda pregunta era más... ¿Cómo funciona manolís? ¿Cómo interactúa manolís con los taninos de afinamiento? Es decir, si alguien quiere aplicar los dos, taninos y Sí, manoproteínas, sí. tipo manolís. Bueno, no sé si Marion tienes experiencia en esto, pero otra vez, manolís se dedica a una aplicación en el final, en poco tiempo antes del embotellado, así que yo diría, se pueden aplicar los dos, pero preparándolos por separado. Y luego son herramientas fáciles de evaluar con anticipación al tratar un vino para bien elegir el tipo de tanino de afinamiento en conjunto con la dosis de manolís que va a permitir el mejor impacto sensorial. Sí, exactamente. Tenemos feedbacks y depende del objetivo sensorial principalmente. No hay ninguna incompatibilidad, a lo contrario, pueden ser complementarios, así que lo mejor probar. Probar. Bueno, gracias, chicas. La siguiente, que es muy interesante, siempre salen en conversaciones este punto, que es cómo gestionar un buen manejo del anhídrido sulfuroso con el agregado de quitosano. Marion, Natalie. ¿Quién va? Bueno, sustituir al sulfuroso es un desafío. Hay que cuidar el riesgo oxidativo, riesgo microbiano, como lo hemos mostrado con soluciones tipo Nobret Inside o Bactiles. Conseguimos el efecto antimicrobiano, pero no el efecto antioxidante. Entonces, es muy importante. En tinto va a ser más fácil decir, ok, gestionar el riesgo microbiano y el vino tinto es más resistente a problemas de oxidaciones, pero en blanco siempre hay que pensar en soluciones complementarias para gestionar el riesgo oxidativo, que sea levaduras inactivadas como Pure's Longevity o taninos, porque se ha hablado en las preguntas. Exactamente, son Y igualmente a herramientas nivel de riesgo microbiano es importante guardar un ojo sobre el nivel de sulfuroso también, porque a veces productores de vinos que tienen sulfitos, que actúan también con sulfitos, pueden dejar al lado el nivel de sulfito. Así que llegamos con un vino después de algunos meses donde la parte libre del sulfuroso es muy baja y donde el quitosano no puede actuar más. Así que es importante seguir poblaciones y sulfuroso libre. Lo siento, Marion, te interrumpí. No, muy claro. Gracias, Natalie. Bueno, yo creo que estamos ya con la hora, así no les robamos más tiempo de lo que les habíamos dicho. Muchas gracias a todos los asistentes.
Les queríamos gracias. decir que si alguna persona tuvo problema, porque nos dijeron en el chat que algunos no veían bien las imágenes o no se escuchaba mal o cualquier inconveniente, la semana próxima vamos a estar enviando a todas las personas que se inscribieron un link para que puedan ver este mismo seminario grabado y también lo van a poder encontrar en YouTube. Así que vamos a estar en contacto. Bueno, Creo que por mi lado, nada más. Sí, Gracias y por a mi todos. parte, nuevamente agradecer a Natalia Marión, estuvo espectacular. También quiero agradecer la presencia de todos nuestros participantes que nos acompañaron nuevamente en un webinar y que los vamos a estar esperando para un próximo. Siempre hay temas muy interesantes. Y bueno, no dejar también de darle las gracias y un abrazo a Pilar por todo su apoyo. Siempre estuvo ahí. Este webinar, como les contamos, fue un inicio, fue un cambio del modo anterior y esperamos que todos los detalles que puedan haber habido no se hayan notado. Por nuestro lado, contentos. Un abrazo a todos y gracias por participar. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Gracias.